la base del micrófono está el botón. Ahí está. Tiene la palabra, profesor. Sí. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los miembros de la comisión por darme la posibilidad de presentarle algunas ideas sobre este tema. Yo voy a sostener la tesis contraria a la que han sostenido ambas policías. Yo creo que este proyecto presenta algunos problemas importantes y creo que sería un retroceso para Chile su aprobación. Y para ello, fundamentalmente, voy a dar 3 líneas argumentales. La primera tiene que ver con que el proyecto se basa en un diagnóstico que en mi opinión es equivocado a la luz de los datos que hoy día disponemos en Chile. En segundo lugar, me parece que el proyecto representa una comprensión de los estándares de protección de derechos humanos que establece el Tratado Internacional y nuestra propia Constitución de Jóvenes, que es incorrecta y además sobre la base de un diagnóstico del funcionamiento de nuestra justicia juvenil que también choca con los datos disponibles. Y finalmente, si bien valoro el esfuerzo que hace el proyecto de intentar poner salvaguardas para evitar la situación de abusos en el uso de esta facultad, me parece que son insuficientes y no resuelven los problemas de fondo. Muy rápidamente voy sobre cada una de las 3. Primero, el proyecto señala textualmente que debido a la evaluación positiva que ha tenido el control preventivo, que tiene 1 año de funcionamiento, vale la pena o es posible pensar en un avance, ¿cierto?, una ampliación como la que se ha propuesto. Sin embargo, cuando uno revisa los datos disponibles, oficiales, estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, a mí me parece que ellos tienden a mostrar una situación diversa. Por de pronto vamos a un tema básico. Recordemos que la justificación central, o una de las justificaciones centrales que se dio para aprobar el control preventivo el año pasado, fue que el control de identidad disponible en el Código Procesal Penal, el del artículo 85, el control de identidad seca, por ponerle algún nombre, ¿cierto?, era insuficiente e incluso se hablaba de que dejaba a las policías con las manos atadas. Sin embargo, ese control, de acuerdo a muestran las estadísticas oficiales, permitía solo a Carabineros, y voy a hablar fundamentalmente de cifra de Carabineros, porque como vimos, para la PDI el control de identidad es una actividad relativamente marginal, estadísticamente hablando, en relación a la utilización que hace Carabineros. Solo para Carabineros, de acuerdo a los datos oficiales, entre el año 2011 y 2015, el promedio era superior a 2 millones de controles de identidad. Este es puro control de identidad, básicamente el artículo 85, porque el control de identidad establecido por la Ley de Organización de Espectáculos de Fútbol Profesional es del segundo semestre del año 2015, así que esa no se mezcla con eso. Ok, ¿qué es lo que muestran las cifras actuales? Disponibles solo, lamentablemente, a 9 meses. A 9 meses, Carabineros habría hecho 106.557 controles, con lo cual si uno proyecta esos datos, porque trimestralmente la cantidad de controles es sumamente homogénea, 1.106.557 controles. Con lo cual, si uno proyecta esos datos, oh sorpresa, lo que uno va a ver es que durante el primer año de vigencia, Carabineros va a haber hecho menos de 1.500.000 controles. Es decir, mucho menos que los controles que realizaba en uso de la facultad del artículo 85. Con lo cual, ¿cierto?, parece que la necesidad o las manos tan... ¿cierto?, las manos tan atadas no estaban, se hacían más controles. Alguien dirá, bueno, pero lo que ocurre es que ahora tenemos 2 controles, o sea que hay que sumar los 2 controles. Lamentablemente, no ha habido publicación oficial de los controles del artículo 85, a pesar de que se prometió en la tramitación legislativa, y así lo reflejó la ley, que iba a haber una publicación de estadísticas relativamente detalladas con el objetivo de hacer control. No hay datos publicados sobre esto, pero en una información que Carabineros hizo llegar al Congreso el año pasado, el informe 207, ¿cierto?, de septiembre del año pasado, tomando los datos de 2 meses, si uno los proyecta, los controles del artículo 85 sumarían algo así como 600.000. Es decir, sumados ambos controles del artículo 12, control preventivo, y el artículo antiguo, estaríamos en una cifra cercana a los mismos controles que se hacían antes. La paradoja, sin embargo, es que ahora, más o menos en el mismo universo de controles, como digo, lo que genera dudas acerca de si realmente era necesario el control preventivo, tenemos mucho más controles preventivos que controles del artículo 85. 70% son controles preventivos, 30% son del artículo 85 o un poco menos. La paradoja está en que si el argumento para haber dictado el control preventivo es que las policías tenían las manos atadas, lo cierto es que hoy día realizan mucho más controles que les dan menos facultades, porque no les autorizan a controlar la identidad de menores de edad, como lo que estamos, ¿cierto?, a propósito de este proyecto, ni tampoco el registro de vestimentas, vehículos, maletas, ni tampoco la llevada a la persona al cuartel policial hasta por 8 horas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado? Fundamentalmente que lo que esta transferencia de controles lo que ha hecho es asegurar mayores espacios de discrecionalidad al trabajo policial, pero menor control. Y esto era el objetivo de fondo de esta medida y no que fuera realmente necesaria. Y como digo, esto es lo que a mí me parece se puede leer con los datos. De hecho, la PDI siempre sostuvo en el debate legislativo que esta era una medida que no era necesaria, por lo cual estoy un poco sorprendido que ahora crean que sí puede aportar. En segundo término, los datos, ¿qué es lo que muestran en relación a su eficacia? O sea,
¿cierto? Porque el segundo gran objetivo es que esta medida nos va a permitir detectar personas con órdenes de detención pendientes. La única fórmula, ¿cierto? Y este ejercicio no se puede hacer en abstracto. Habría que comparar el control del 85 con el control preventivo para ver cuál es más eficaz. Porque si no, digamos, uno no puede controlarlo solo, sino que tiene que ser en relación a lo que ya teníamos. Nuevamente, la falta de datos nos impide hacer un control, una comparación rigurosa. Por tanto, lo único que uno puede efectivamente comparar son estos 2 meses de datos que aportó Carabineros, como digo, en el informe 207 el año pasado al Congreso. De acuerdo a esos datos, el control preventivo en ese periodo permitió detectar a una persona con orden de detención pendiente cada 51.2 controles. Y en ese mismo periodo, ¿cierto?, el artículo 85 permitió identificar a una persona con orden de detención pendiente cada 15 controles. Es decir, el control antiguo comparado para el mismo periodo era 3 veces más eficaz en la labor de detectar órdenes de detención pendientes. Pero incluso si uno tomara, por así decirlo, en los 9 meses acumulados, ¿cierto?, comparado solo con este dato que tenemos atrasado 2 meses, el control del artículo 85 seguiría siendo más eficaz, 18 contra 15, o incluso hay otra métrica en algún periodo más breve que muestra que 1 cada 6 del control antiguo. O sea, nuevamente aquí hay un problema. Se ha argumentado, entonces, frente a esto, la otra vez me tocó debatirlo con el diputado Fuenzalía, que no, lo que habría que medir es el impacto total en las órdenes de detención pendientes detectadas. Porque en este periodo de 9 meses Carabineros ha logrado identificar 61.448 órdenes de detención pendientes. Si uno lo divide por 9 meses, la ratio mensual es de aproximadamente 6.800 órdenes de detención, ¿cierto?, detectadas por vía de los controles preventivos. No tenemos datos nuevamente actualizados sobre el artículo 85, por tanto, la única información que tengo disponible para hacer una comparación es una que el propio Carabineros entregó al Mercurio el año 2015, el general Gonzalo Blue, a partir de una estrategia que había adoptado Carabineros con la vigencia del artículo 85 del Código Procesal Penal, que le permitió en los meses de julio y agosto del año 2015 detectar 19.000 órdenes de detención pendientes, es decir, un promedio mensual de 9.500. ¿Cuál es el punto que quiero decir? Tenemos datos del control del artículo 85, ¿cierto?, que indican que tenía incluso tasas más eficaces de detección de órdenes de detención pendientes durante su vigencia. Lo cierto es que la evidencia disponible no permite hacer ningún juicio serio, en mi opinión, acerca del éxito que haya tenido el control de identidad. Como digo, ni siquiera todavía tenemos las cifras de un año. Y más bien, por el contrario, lo que tienden a mostrar, tampoco yo puedo hacer afirmaciones muy fuertes, rigurosamente hablando, pero lo que tienden a mostrar es que sería un control que no ha aumentado la capacidad policial de realizar controles, no es más eficaz en la detección de órdenes de detención que el control del artículo 85, que además, recordemos, fue modificado por la agenda corta y hoy día es una norma mucho más flexible porque se redujo el estándar de indicios a un solo indicio y además se agregó la hipótesis de que hubiera antecedentes que hagan pensar que una persona tenía orden de detención. En este contexto, entonces, el otro argumento que se ha dado de eficacia sería que en el periodo de 9 meses solo ha habido 12 reclamos en contra de Carabineros, nuevamente es todo mi argumento, ¿cierto?, por problemas de potenciales abusos policiales. Sin embargo, este dato, que es interesante, ¿cierto?, tiene el problema de que toda la evidencia disponible en el ámbito comparado, como también los estudios que existían en el ámbito chileno, indicaban que este podía ser un riesgo, ¿cierto?, que la cifra negra de denuncias de abusos en contextos de actuaciones tipo control de identidad o stop an identity en el ámbito comparado, ¿cierto?, tienden a ser bajísimos porque denunciar ante la propia autoridad que comete el abuso pone barreras muy altas, particularmente a las personas más vulnerables que, entre comillas, tienden a ser los clientes preferentes del uso de este tipo de facultades. Esto era lo que la evidencia disponible en Chile, y pueden revisar en estos artículos publicados en revistas indexadas, como el de Paz y Rabasa, en revista Política Criminal, indicaban esto. ¿Qué evidencia tenemos hoy día? ¿Cierto? Lamentablemente, nuevamente, no hay datos, a pesar de que la autoridad tiene la obligación de proveer muchos datos sobre esto. Lo que tengo yo como evidencia es una investigación preliminar que ha hecho un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad de Portales, que están agrupados bajo un grupo que se llama Calle Libre, que está patrocinado por la Fundación Pro Bono de Chile. Ganaron un proyecto ante la Fundación Pro Bono que da cuenta de la seriedad del trabajo, y ellos hicieron como un primer trabajo exploratorio ir a 5 comisarías paradigmáticas de la región metropolitana, ¿cierto?, para identificar si es que había un procedimiento estandarizado y cuál era ese procedimiento estandarizado para hacer reclamos. Acompañé
dentro de los antecedentes como anexo a mi informe, el informe preliminar de ellos, un informe muy breve en que relata la metodología, pero básicamente los hallazgos de ellos son que detectaron que no había procedimientos estandarizados, que había un desconocimiento importante en las distintas comisarías acerca del mecanismo de reclamo existente e incluso había prácticas muy diferentes en cada una de ellas en términos de cuál era el estándar bajo el cual ellos admitían reclamos. En algunas les dijeron que solo admitirían un reclamo si un mismo carabinero había controlado más de 3 veces a una misma persona. En otras le dijeron que solo podía reclamar en forma verbal e inmediata y que lo dejara en la puerta, pero no entrara para adentro y eso se tramitaría internamente. En otras le dijeron, no, lo que hay que hacer es que la persona que reclama tiene que someterse a una audiencia ante el oficial de guardia con el carabinero imputado y ahí tiene que argumentar sobre el abuso. Ellos jamás pudieron documentar a través de entrevistas, cierto que incluso ha habido casos más extremos, pero que son evidentemente excepcionales, donde la gente que ha intentado hacer la denuncia ha sido amedrentada para no hacerlo. Y esto además se complementa con que si uno examina la página web de Carabineros no hay ningún sistema de reclamo específico para este tema, sino que lo que se tiene es la OIRS, que además presenta algunos problemas estructurales de acceso, ¿cierto? Obviamente para los sectores más vulnerables, e incluso puedo contar la experiencia que las clínicas jurídicas de la Universidad Diego Portales han intentado presentar reclamos por vía del sistema web y el sistema no nos ha permitido cargar los documentos y hemos tenido que imprimirlos y llevarlos, ¿cierto? Es decir, no aquí hay un acceso a los reclamos. Entonces, el número de 12 reclamos hasta el momento es un número interesante, pero la evidencia que tenemos disponible indica que podría estar escondiendo un problema un poco más significativo y por tanto cantar victoria a partir de este dato es problemático. Y finalmente, esta medida, el control preventivo, se estableció con la idea de disminuir la victimización, ¿cierto? Y lo que tenemos es que el año pasado, de acuerdo a la ENUSC, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que es el mejor instrumento que disponemos en Chile para medir los niveles de victimización, muestra que entre el año 2015 y el año 2016 la victimización aumentó de un 26.4 a un 27.3%. Evidentemente no se puede hacer juicios causales aquí tan rápido si uno es riguroso, pero el punto que quiero decir es que no hay dato que permita sostener que esto tuvo un éxito, que es un poco lamentablemente el diagnóstico sobre el cual se sustenta este proyecto. Segundo punto rápidamente. La concepción que hay detrás del proyecto sobre la justicia juvenil, en mi opinión, es una concepción errada. Primero, en los fundamentos del proyecto señala que, y se mencionó acá, ¿cierto? También que si se atienden los patrones delictivos de quienes aún no alcanzan la mayoría de edad, y se puede apreciar que ellos participen cada vez en forma más cotidiana en la perpetración de delitos de alta connotación social o cada vez, ¿cierto?, hay más delitos cometidos por jóvenes. Lo cierto es que los datos oficiales del sistema nuevamente dan cuenta de la tendencia absolutamente contraria. Los datos del Ministerio Público vienen reflejando consistentemente desde el año 2007 a la fecha que había una disminución de los jóvenes imputados por infracciones penales que ingresan al sistema de justicia penal. Simplemente para no hacer el corte tan antiguo del 2007, pero lo podríamos hacer ahí y el dato sería aún más grande. Pero si uno toma el año 2011, va a ver que ingresaron jóvenes entre 16 y 17 años 42.850 al sistema de justicia criminal. El año 2016 ingresaron solo 28.000, es decir, un 35% menos. Si uno va al 2010 o al 2007-8, aumenta un 40-42%. Entonces, si esto es el diagnóstico, tenemos un problema de diagnóstico importante a la luz de los datos oficiales disponibles en la página web del Ministerio Público. Pero yo creo que el problema central no está ahí, en tratándose de los jóvenes, sino que fundamentalmente de un cierto problema de derechos humanos básicos que he visto también se repitió aquí en la mesa. Esta idea de que quien puede más o puede lo menos, ¿cierto? O que el proyecto formula en su idea de no encontramos consistente que mientras un adolescente pueda ser objeto de medidas restrictivas a su libertad, les sea vedado a las policías controlar su identidad con fines preventivos. En mi opinión, esto refleja una falta de comprensión del problema de fondo. Los tratados internacionales de derechos humanos no impiden, incluso promueven, diría yo, que un joven a quien se le imputa un hecho delictivo, ¿cierto? Y hecho delictivo que sea acreditado en un proceso judicial con el debido proceso, deba responder y se haga responsable. De hecho, la Convención de los Derechos del Niño lo que hizo fue cambiar el paradigma de cómo tratamos a los jóvenes y entender que los jóvenes eran responsables de los delitos que cometían y todos queremos que se responsabilicen, obviamente con un sistema con características especiales. Ese no es el punto, ¿cierto? Porque en esos casos lo que tenemos es la imputación de un delito que se acredita producto de un debido proceso. En cambio, el problema que tenemos es que los controles preventivos lo que permiten es que la policía intervenga, ¿cierto?, en la libertad ambulatoria o libertad de expresión o manifestación de un joven sin imputación alguna. Y esto sí está claramente prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos y en ese sentido se explican las opiniones que ha dado UNICEF,
la Corte Suprema, la Defensoría Penal Pública, el relator de Naciones Unidas especial para la libertad de asociación, Maina Kiai, el relator de la libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hizo un informe reciente en abril de este año, señor Edison Lanza. Hay un acuerdo importantísimo en la comunidad de gente que trabaja en el mundo de los derechos humanos, ¿cierto?, que son dos mundos completamente distintos. Uno es el mundo de la imputación, en donde si hay una imputación y se respetan ciertos estándares, es posible para el sistema aplicar consecuencias a los jóvenes. Y otro mundo completamente distinto es intervenir en las libertades de los jóvenes sin imputación alguna. Y esto es lo que precisamente permite el control de identidad, intervenir en la libertad de los jóvenes, ¿cierto?, el control de identidad preventivo, sin necesidad de imputar la comisión de un delito, sino simplemente por el hecho de estar circulando en una vía pública o en un lugar privado de acceso público. Por tanto, aquí hay un problema gigantesco, en mi opinión. La aprobación de esta norma comprometería la responsabilidad internacional del Estado chileno, como digo, todos los órganos han establecido. Y finalmente, además, ¿cierto?, hay una pregunta, yo diría, clave acerca de la necesidad. Esta norma o este proyecto olvida que de acuerdo al artículo 85 del Código Procesal Penal, sí es posible hacer controles de identidad a menores de edad, incluso sin límite. Lo que ocurre es que el artículo 85 pone un estándar, que es el indicio, que es discutible nuevamente a la luz del derecho internacional, pero que operaría en la lógica de responder a una imputación previa que permite la autorización o la intervención en el ejercicio de los derechos de los jóvenes. Hasta el momento yo no he escuchado en esta mesa ningún dato que indique qué obstáculos concretos tiene la policía o las policías para ejercer el artículo 85 en el contexto de estos jóvenes, ¿cierto? No he escuchado ningún dato concreto de cuántas órdenes de detención pendientes hay respecto de jóvenes de este rango etario y, por tanto, la opinión que yo escuchaba fundamentalmente que nos convendría, nos haría bien, pero ya como acabamos de ver, los datos que tenemos del control preventivo general muestran que no parece ser la panacea que esperábamos que fuera. Y finalmente, si me da un minuto más, ¿cierto? ¿Puedo terminar ahora? Ok. Y, ¿cierto? El proyecto propone dos medidas de contrapeso al otorgamiento de la facultad que me parecen interesantes. Primera medida de contrapeso es, ¿cierto?, que se reduce el tiempo que puede durar el proceso de control de 1 hora 30 minutos. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Este no resuelve el problema identificado por el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y yo diría nuestra Constitución. Es que respecto a los jóvenes no se puede intervenir en sus libertades públicas sin una imputación. Sean 30, 40, 50, 20 o 10 minutos. ¿Cierto? Esto está proscrito por los tratados internacionales de derechos humanos. Segundo sistema contrapeso es una flexibilización del sistema de acreditación, ¿cierto? Que ya no va a pedir que se exhiban documentos, sino que basta solo la identificación verbal. Este sistema contrapeso, sin embargo, no es difícil imaginar varios problemas u obstáculos prácticos que va a presentar. Por de pronto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a verificar que efectivamente el nombre que la persona dé sea el nombre que a ella le corresponde? Que la edad que diga sea la edad que corresponde. Tenemos la tecnología instalada en todos los lugares para que la policía rápidamente pueda acceder a todos los nombres. Eso no está operando hoy día tratándose de los adultos, ¿cierto? En fin. Lo que yo veo lamentablemente es que habiendo ahí una buena intención, esto corre el riesgo, este contrapeso de que en la práctica, ¿cierto?, ocurra un poco lo que ocurrió con el control preventivo del artículo 12, es decir, que hay sistemas de contrapeso que fueron prometidos como moneda de cambio, por así decirlo, para autorizar este mayor poder, pero que en la práctica no funcionan. Les recuerdo, el sistema estandarizado de reclamo, toda la evidencia disponible indica que no existe o no funciona, y lo mismo la publicación de estadísticas trimestrales que iba a permitir a personas de la sociedad civil, ¿cierto?, y a distintas instituciones públicas y privadas poder controlar el uso de esta facultad. Ambos sistemas de contrapeso no están operando en la práctica.